Hola a todos, bienvenidos a este video donde yo, Antonio Daza, junto con la ayuda de Miguel López, os vamos a presentar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Empecemos. La Segunda Guerra Mundial se fue apagando tras el desembarco de Normandía. La mañana del 28 de abril de 1945, Mussolini y su mujer Clara Petacci intentaron huir de Italia, pero un grupo de comunistas dirigidos por Walter Adusio les capturaron. Este les llevó ante las puertas de Villa Almonte y allí fueron fusilados. Posteriormente, Hitler se enteró del fallecimiento de Mussolini. Tras desayunar con aparente tranquilidad, Hitler entró en su despacho acompañado de su esposa, Eva Braun. 10 minutos después, sus compañeros abrieron la puerta y los hallaron sin vida. Eva por las pastillas de ácido prúsico y Hitler por un disparo en la sien derecha. Tras la muerte de Hitler, Alemania se retiró de la guerra. Hirohito, el emperador japonés, se vio obligado a rendirse frente a los múltiples bombardeos por parte de Estados Unidos. Esta rendición se produjo el 2 de septiembre de 1945. La Segunda Guerra Mundial dejó tras de sí un rastro de destrucción. Os voy a contar ahora las consecuencias. Se encuentran divididas en tres tipos: sociales, económicas y políticas. En cuanto a las consecuencias sociales, la guerra produjo aproximadamente 60 millones de muertos y unos 30 millones de heridos. Dentro de los 60 millones de fallecidos se encontraban unos 5 millones de judíos, víctimas indirectas del conflicto y ejecutadas por medio del Holocausto. Por otra parte, Europa se enfrentaba a los masivos desplazamientos producidos por el conflicto, desde exprisioneros de los campos de concentración que trataban de regresar a sus hogares, hasta colaboradores que pensaban en huir de las represalias y castigos a los que eran sometidos. Toda la muerte provocada por la Segunda Guerra Mundial produjo a su vez un fuerte trauma sobre la sociedad, causados por los numerosos fusilamientos en masa, genocidios de judíos y bombardeos. Por último, se constituyó el primer tribunal internacional encargado de juzgar los crímenes de guerra. Un ejemplo serían los juicios de Nuremberg, con el objetivo de castigar los crímenes nazis. Esta batalla se encuentra estimada en más de $1 billón de los actuales dólares, lo que en los 40 provocó la destrucción de la estructura productiva de gran parte de Europa, como fábricas, ferrocarriles y puertos. Al mismo tiempo, la mayoría de los países perdieron de un 10 a un 20% de sus viviendas, como es el ejemplo de Rusia, la cual perdió 17.000 ciudades y alrededor de 70.000 pueblos fueron arrasados, lo cual aumentó la deuda y la subida de los precios. Esto se llamó inflación. Se firmaron varios tratados de paz a los países perdedores basados en la ocupación de territorio, reducción de fronteras y sanciones de guerra, similar a la Primera Guerra Mundial. Estos tratados fueron los más importantes, los que voy a contar ahora mismo. En primer lugar, la conferencia de Yalta, realizada en febrero de 1945 por Roosevelt de Estados Unidos, Churchill de Reino Unido y Stalin de la URSS, estos decidieron dividir a Alemania en zonas de ocupación y a su vez sancionar a Alemania haciéndole pagar todos los daños causados en la guerra. A los países que fueron liberados se les otorgaron elecciones libres. Por lo tanto, a los otros estados, como los estados bálticos y Polonia, se les permitió incorporarse a la URSS. La realizó Henry Truman, Estados Unidos, Aldi, Reino Unido y Stalin de la URSS en 1945 entre julio y agosto. Esta conferencia dividió a Alemania y Berlín en 4 zonas de ocupación, ocupadas por los creadores de la conferencia: Estados Unidos, Reino Unido, URSS y Francia. Además, se produjo una denazificación en toda Alemania y se juzgó a los crímenes de guerra en los juicios de Nuremberg. Alemania perdió 100.000 kilómetros cuadrados de la zona E, y Japón perdió todo su imperio. A su vez fue ocupado por Estados Unidos, el cual lo democratizó. Las islas Sajalín y Kuriles se unieron a las URSS y China recibió Formosa, más conocida como Taiwán. Corea se dividió en lo que conocemos actualmente como Corea del Sur y Corea del Norte. La primera fue controlada por Estados Unidos y la segunda por las URSS. Se realizó en 1945 y en ella se creó la Organización de Naciones Unidas, la cual era la encargada de preservar la seguridad y la paz internacionales. Sus normas eran el reconocimiento a la libre expresión de los pueblos, la defensa de derechos y libertades y la cooperación pacífica entre países. Esta es una de las más importantes. Entre 1946 y 1947 se firmaron los tratados de paz con Italia, Rumanía, Hungría, Bulgaria y Finlandia. Tras la guerra, Europa quedó dividida en dos partes: Europa occidental, liderada por Estados Unidos y Reino Unido, con un sistema político basado en la democracia y capitalismo, y por otro lado la Europa oriental, liderada por las URSS, con una dictadura comunista como sistema político.
A partir de este momento, Estados Unidos y la URSS establecieron un nuevo orden mundial basado en dos bloques. Estados Unidos, por su parte, con la democracia y capitalismo y priorizando a las empresas, y por el otro lado las URSS, que constaban de dictaduras, comunismo y priorizando al proletariado. Por ello, las relaciones entre estos dos bloques se fueron tensando, y esto desencadenó la llamada Guerra Fría, ya que ambas potencias querían ser la número uno mediante guerras de armamentos, como las bombas nucleares, propaganda con cada ideología, espionaje mediante la KGB por parte de las URSS y la CIA por parte de Estados Unidos. Esto llevó a presiones políticas y económicas y enfrentamientos indirectos a través de otros países. La rivalidad entre los dos países los llevó a la Guerra de Corea, la cual acaba en empate, la Guerra de Vietnam, con la derrota de Estados Unidos frente a los vietnamitas, la construcción del famoso Muro de Berlín en 1961 y a la crisis de los misiles de Cuba, en la que Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba. Finalmente, la Guerra Fría terminará con la disolución de la Unión Soviética, debido a que previamente se habían producido el inicio de la perestroika, o dicho en español, restauración, debido a que era una innovación del sistema económico. La caída del muro de Berlín en 1989 y el golpe de estado en las URSS en 1991, la cual acabó disolviendo las URSS.